Me da mucho gusto recibir esta mañana al senador Eduardo Murat. Él es presidente de la Comisión del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Qué gusto saludarle. Te agradezco la oportunidad de platicar con tu auditorio. Sí, queremos buscarlo, lo estábamos buscando, senador, por el tema. Sabemos que el Senado de la República trae un cierto trabajo que están haciendo relacionado al tema de popotes, plásticos. De hecho, se han juntado, ha habido foros incluso con la industria plastiquera. ¿Qué nos puede platicar acerca de ello? Mira, te platico un poco. Ha habido un reclamo a nivel internacional y ahora a nivel nacional que se emprenda una regulación a nivel nacional. Un poco lo que estamos tratando de hacer es lo que ha sucedido en otros países, y como ejemplo te pongo Australia. En Australia se generaron alrededor de 30 iniciativas, 20 iniciativas locales, y esas iniciativas fueron creando momentum para que eventualmente se diera una legislación a nivel nacional en Australia. Bueno, lo mismo está sucediendo en México. Desde 2016 a la fecha se han presentado más de 40 iniciativas a nivel municipal, a nivel local. Tenemos que recordar que el artículo 115 le da la facultad del manejo de residuos a las localidades. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con todo este momentum, y te platico un poco, fueron 2 meses bastante largos, mucho trabajo. Fueron 7 talleres, de los cuales te platico. Platicamos acerca de terminología y glosario. Uno segundo, que para mí es el más importante, educación ambiental. Y uno tercero que tenía que ver con todo el tema de economía circular, que es hacia donde debemos de ir. Debemos de implementar una transición para eventualmente convertirnos, como en la Unión Europea, en un país pionero en la regulación de la basura y en la regulación en específico de los plásticos. Un cuarto que tiene que ver con el etiquetado. Un quinto taller que tiene que ver con la responsabilidad compartida y extensiva, y uno último que fue manejo de residuos. Y hicimos uno séptimo que fue a manera de conclusión, en donde platicamos acerca de las iniciativas que se metieron en el periodo anterior de sesiones y en este periodo, en la nueva legislatura. Se han presentado al día de hoy 9 iniciativas relacionadas con el tema de los plásticos, y esperamos tener oportunidad en verano discutirlas en la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y eventualmente dictaminarlas, ya sea en un periodo extraordinario o al inicio del siguiente periodo de sesión. Senador, ¿qué falla en el proceso cuando vemos que una bolsa de plástico, o que uno de estos popotes, o uno de estos paquetes con los que luego se agarran los empaques, por ejemplo, de cerveza o de refrescos, que vienen en unos plastiquitos así donde caben 6 productos, aparecen en el mar, por ejemplo? ¿Qué falló ahí? ¿El uso? ¿El reciclaje? La gestión que hace el Estado, no el Estado mexicano, pero el Estado también en otros países. ¿Dónde está fallando? ¿Dónde estamos fallando como humanidad? Que el plástico que estamos utilizando está apareciendo, por ejemplo, en el mar y en ciertas zonas donde no debería de estar, porque debe de haber, como usted bien lo comenta, una economía circular, que ese mismo plástico que yo estoy utilizando se reutilice en otro mismo plástico que va a utilizar otra persona. ¿Hacia ahí debemos de ir? ¿Esa sería la ruta indicada? Mira, yo te lo dividiría en varias partes. Te platico, hay más de 7,000 millones de residuos plásticos en los océanos. Y esta es una de las razones por la cual los océanos están recibiendo demasiada presión, aparte de muchos otros temas. Las temperaturas, los océanos se están volviendo más ácidos, y al volverse más ácidos pues están complicando la vida de las especies en
hábitats y en distintos ecosistemas. Y el plástico es otro de los problemas. ¿Qué creo que ha pasado? Pues hemos abusado de este producto, que tampoco hay que satanizar a nadie, nos ha facilitado la vida en muchos de los rubros. Podemos decir que hasta nos ha ayudado a ir a la luna, ¿no? Sí, claro, y genera empleos y vaya, tampoco, como usted bien lo dice, no hay que satanizarlo, ¿no? Exactamente, y hay una economía vibrante que vive del plástico, pero es importante precisar que también se ha abusado de ellos, y hemos fallado en la regulación y hemos fallado en el Estado de Derecho. Yo lo que he venido diciendo en los distintos talleres que te acabo de platicar, a más de 90 organizaciones, tanto de la sociedad civil organizada como de los industriales, como del Consejo Coordinador Empresarial, que han participado, y hemos escuchado todas las voces y hemos visto distintas visiones de cómo atacar el problema. Y también hay que decirlo, también el gobierno tiene parte en toda esta problemática, y no hay que buscar culpables, sino hay que darle paso para encontrar una solución integral en donde todos quepamos. Y también te lo resumo, lo que yo he dicho es que hay que ser lo suficientemente ambiciosos para el futuro, lo suficientemente realistas con nuestra economía y con la realidad de nuestro país hacia el presente, y hay que implementarlo de manera gradual. Te pongo como ejemplo, yo presenté una de esas 9 iniciativas por el tema de plásticos de un solo uso. Son plásticos que muchas veces utilizamos solamente una vez y tardan entre 100 y 1000 años en degradarse. No, imagínese. Entonces, ¿qué estábamos pensando? Eso es lo que nos van a decir nuestros hijos y las generaciones futuras. Se supone que son materiales desechables, pues la ironía es que no son realmente desechables. ¿Por qué? Porque un producto que tarda 100 años a 1000 años en degradarse, pues no puede ser considerado desechable. Entonces, creo que podemos prescindir de algunos de estos materiales, como lo hicimos hace más de 50 años, y en algunos otros casos, pues sí los necesitamos. Entonces tenemos que tener una conversación democrática como la que se ha dado en Parlamento Abierto en el Senado de la República, para buscar las mejores soluciones y hacerlo de manera ordenada, y como lo se está haciendo con la transición energética, pues tenemos que implementar plazos que no deben de ser fatales, pero son plazos que nos van a ayudar a ordenar todo el desorden que hay en el tema de la generación de basura en el país. Te pongo como ejemplo, la Unión Europea puso como plazo 2021 para plásticos de un solo uso, y habían puesto para el tema de la implementación de economía circular 2025, y ahora hubo una convocatoria en Nairobi y la movieron de 2025 a 2030. Nosotros tenemos que ver qué es lo que más va a funcionar en nuestro país, y de ninguna manera importar soluciones mágicas que no están en acorde con nuestra realidad, pero sí tenemos que verlo. Te pongo como ejemplo, nosotros fuimos pioneros en la Ley General de Cambio Climático antes de que se firmara el Acuerdo de París, que fue en 2015, en donde nos comprometimos a ciertas metas, y fuimos de los primeros países y debemos de estar orgullosos de eso. Ahora, como muchos países desarrollados y en vías de desarrollo, pues en el tema de implementación no vamos muy bien. Nosotros tenemos hasta el 2030 para implementar muchas de las medidas en donde nos comprometimos a reducir en 22% los gases de efecto invernadero, que son básicamente el CO2, el metano y el óxido nitroso. Y esas metas pues las tenemos que cumplir porque hay un acuerdo internacional. En ese tema fuimos pioneros. Creo que en el tema de los plásticos debemos también de ser pioneros para tomar las riendas de este problema que está afectando
a nuestro país. Claro, o sea, a nuestro país y al mundo entero. Y veíamos hace algunas semanas una isla de plástico que se conforma por el tema de las corrientes en el mundo. Hace algún tiempo hemos platicado con gente cercana a este espacio informativo que señala, por ejemplo, Bacalar. Por cuestiones de la naturaleza, también las corrientes les llevan la basura del mar que se genera y convierte en una zona pues muy adversa en temas de plástico esa parte del sureste del Caribe mexicano. Pero bueno, senador, vamos a estar al pendiente, esperemos que transite, que camine una ley adecuada y que también se homologue a nivel nacional, porque lo hemos visto también que hay municipios, que hay estados que prohíben que las bolsas de plástico y también lo hacen de una forma que generan también un desorden, y ese tampoco sería el fin de una ley con estas características. Gracias, senador, le dejamos el fin de semana y estaremos en contacto con lo que ocurra. Muy buenos días. Muchas gracias por tu tiempo y por darme la oportunidad de platicar esto con tu auditorio. Te mando un abrazo y que tengas un buen fin de semana. Igualmente, senador, que esté muy bien. Es Eduardo Murat, él es el presidente de la Comisión del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República. Qué bueno, se juntan ya con la industria del plástico, platican de lo mismo, el mismo idioma, expertos, y bueno, pues ahora habrá que estar al pendiente de lo que resulte desde el Senado de la República.